47 años tiene de existencia nuestra Constitución actual. Los cambios que ha sufrido nuestra sociedad en este tiempo son profundos y abarcan a todos los ámbitos. Nuestra actual Constitución, que nació en unas circunstancias muy especiales de la sociedad y fue el resultado de un amplio consenso, no puede ser modificada tampoco sin un consenso similar. Y es quizás este consenso el que debemos fomentar, un consenso para avanzar en democracia, tanto a nivel nacional como a escala de la Unión Europea. Requerimos una Constitución adaptada a las necesidades del siglo XXI, en la que el ciudadano no sea un mero espectador. El concepto de ciudadanía española ha quedado limitado casi exclusivamente al derecho de voto. La voz de los ciudadanos está pidiendo un mayor protagonismo. Sin este protagonismo de los ciudadanos, ni los cambios de la Constitución significarán un avance, ni mejorará nuestra democracia y tampoco se avanzará en la integración europea. Todos nosotros nos propusimos en el 78 tener una democracia como los demás. Y a mí me parece que si somos objetivos podríamos decir que lo hemos conseguido. Yo creo que en toda sociedad civilizada hay que respetar las normas que todos nos hemos dado y, por tanto, los eventuales procedimientos de reforma de esas normas. Ninguna sociedad civilizada da pasos más allá de la ley, porque eso es retroceder a un tiempo preconstitucional en el que no queremos reconocernos. Nuestra Constitución tiene mecanismos de reforma en el título 10. Son mecanismos rígidos, de acuerdo, son los que están ahí. Si los queremos poner en marcha, los podemos poner en marcha. Respeto a la ley, lealtad institucional y apertura de diálogos siempre y cuando estemos de acuerdo en que el consenso debe presidir cualquier tipo de solución en este terreno, que las soluciones unilaterales no conducen a ningún sitio y que las cosas, vuelvo a insistir, nos han ido muy razonablemente bien si uno hace un balance de lo que ha sido nuestro modelo constitucional en estos 30 y muchos años de democracia. La reforma de las constituciones, pues, se viene realizando en los Estados miembros de la Unión Europea siguiendo los procedimientos constitucionalmente establecidos para ello en cada país y respetando, en su caso, las cláusulas de intangibilidad. En unos países como Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Irlanda, Malta, la reforma es muy frecuente. No se aprecia, en consecuencia, que las constituciones sean normas petrificantes del sistema jurídico, sino que a través de distintos mecanismos de reforma que ellas mismas prevén, se van adaptando a las necesidades sociales y a las nuevas realidades. ¿Por qué entonces se afirma a veces que el procedimiento de reforma que tiene establecido la Constitución española, por su propia naturaleza, es de imposible realización? Dejando aparte el hecho de que mediante el procedimiento ordinario se han realizado en España 2 reformas de la Constitución, cabe preguntarse si el problema reside realmente en la naturaleza compleja del procedimiento. Vemos al respecto que tal procedimiento no está alejado de los que están previstos en otros Estados miembros de la Unión Europea, donde procedimientos similares no han impedido las reformas que se han venido precisando. La reforma constitucional, adecuada y responsablemente utilizada, no constituye, pues, un procedimiento que ponga en riesgo la cohesión social. Antes, al contrario, puede reajustarla cuando la evolución de las necesidades sociales precisa de tales cambios. La experiencia de los Estados miembros de la Unión Europea así nos lo demuestra. Salíamos de una dictadura, el ejército se oponía a la transición y se hicieron algunas concesiones. Quienes son constitucionalistas lo saben perfectamente. Hagan ustedes un análisis de la historia de nuestras constituciones, compárenlas y vean cuál ha sido el nivel de esta Constitución. Las constituciones europeas posbélicas, la Carta Fundamental de Bonn, los alemanes estaban en condiciones normales para redactarla. ¿Está viciada?
de origen? Sin duda no. Sin duda no. Gracias a esas constituciones, aparecidas después del desastre, aparecidas después de los momentos más difíciles de nuestras sociedades, ha sido posible la construcción incluso de un anhelo largamente sentido por los europeos y nunca conseguido, que es su unidad en la diversidad. En Italia la situación es un poco diferente, porque, claro, un límite a la reforma de la Constitución ya estaba previsto en el texto constitucional y como la Asamblea Constituyente había sido elegida el mismo día en el cual se celebró un referéndum que introdujo la República en lugar de la monarquía, la Constitución no podía adoptar un sistema monárquico, entonces lo prohíbe también a los legisladores de reforma constitucional. Artículo 139, la forma republicana no puede ser objeto de un proyecto de reforma constitucional. Pero mientras que al origen se interpretaba en sentido estricto este límite a la reforma constitucional y se decía, bueno, no se puede reintroducir la monarquía porque lo prohíbe el artículo 139. Y había teorías que decían se podría reintroducir la monarquía con una doble reforma. La primera que derogue al artículo 139, la segunda que introduzca la monarquía. Sin embargo, en los años siguientes ha prevalecido otra tesis, es decir, la tesis según la cual el artículo 139 solo es la punta de un iceberg, es decir, es la expresión de un principio implícito según el cual existen partes no modificables de la Constitución. Y el debate sobre este tema se ha desarrollado muchísimo en estos años y ha sido incluso aceptado por el Tribunal Constitucional en una sentencia muy importante, citada en esta pantalla, la 1146 de 88, en el cual expresamente se afirma que la Constitución italiana contiene principios supremos que no pueden ser reemplazados o modificados tampoco por leyes constitucionales. En el Parlamento Europeo, ahora mismo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la diputada Mercedes Bresso es ponente de un informe sobre posibles cambios en los tratados. Sobre los que más se habla es, por una parte, la integración de los mecanismos de estabilidad presupuestaria en el seno de los tratados, como por ejemplo el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza y el Fondo de Resolución Única. Se está también planteando una armonización de los impuestos de las sociedades, que también necesitaría un cambio de los tratados. El derecho de iniciativa legislativa del Parlamento Europeo es lo último, digamos, que queda un poco por resolver, que hace del Parlamento Europeo, o digamos, le falta este poder para poder decir que es equiparable a los parlamentos nacionales en todos los aspectos. Convertir al Consejo de Ministros en una verdadera segunda cámara. El derecho electoral europeo, tenemos un mandato en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de, por fin, crear realmente un derecho electoral europeo, que por ahora no existe. El artículo 7, el llamado la bomba nuclear, ¿no? Cuando se trata de prevenir o sancionar vulneraciones por parte de los Estados miembros de los valores básicos de la Unión Europea. Si, por ejemplo, pues se ha discutido en relación con Hungría, se discutió antes también en relación con Austria, nunca se ha puesto en marcha, por eso la bomba nuclear realmente, y lo que se está planteando es si no se podrían reformar los tratados de tal manera que se busquen instrumentos más eficaces, a lo mejor, y menos complicados de poner en marcha. Es verdad, decía el presidente Gay, que las constituciones no son documentos sagrados e intocables, pero digamos lo contrario también. Tampoco son leyes a disposición de las mayorías. La mayoría de turno no puede cambiar una constitución, porque si no, la constitución quedaría convertida en una ley. La Constitución, el sentido de poner en la Constitución determinados aspectos, que no pueden ser todos, son los fundamentales para una comunidad política. Y el sentido es sacar del debate político aquello en lo que se está en común acuerdo. Porque si no, estaremos discutiendo cada día sobre lo que es esencial. Y si discutimos cada día sobre lo que es esencial, no discutiremos cada día de lo que hay que discutir, de economía, de aspectos, las relaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. El peligro, me parece a mí, es, y ahí yo creo que hay, también el lenguaje a veces es sinuoso, a veces se nos habla de la Constitución como pacto político.
Es un peligro considerar la Constitución como pacto político. Entiéndaseme, claro que la Constitución se basa en un pacto político y debe basarse en un pacto político lo más amplio posible, como amplio fue el primer pacto político. Pero la Constitución es más que un pacto político. La Constitución es la norma suprema y esto significa que también vincula a los que han pactado. Si la Constitución es un pacto político, significa que los que pactan, cuando dejen de estar de acuerdo, la cambiarán. Y por tanto será algo a disposición. No, no, no. La Constitución es una norma que también obliga a los que han pactado. Y esta es la garantía que tenemos como ciudadanos, que la Constitución será cumplida no solo por nosotros, ciudadanos, y también por los poderes públicos, hasta que la reformen. Y por tanto, este es el procedimiento. Sígase si se quiere. La satisfacción, por supuesto la mía personal, pero también la del centro, por la organización de las jornadas y por las exposiciones que hemos podido oír, que como se decía, efectivamente han sido muy sugestivas y abren, vamos, lo único que se echa en falta es el tiempo para el debate, pero en el fondo, como se ha dicho también aquí esta tarde, el debate es una cosa que corresponde a la sociedad, que hay que ir planteando y entonces, bueno, es una función de todos y yo creo que jornadas como estas invitan y apoyan que ese debate social necesario se produzca. Y simplemente para acabar, actividades como estas son un impulso para seguir. Desde luego el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, fiel a su misión de promover el debate y el estudio y las investigaciones sobre el funcionamiento de los sistemas políticos, administrativos, etcétera, pues está disponible y por supuesto seguirá impulsando y colaborando con cualquier iniciativa como esta. El derecho se opone al cambio. El derecho es estático. Entonces hay dos tensiones, las modas y la necesidad de cambio de verdad. El derecho frena la moda, la para. Lo que es una mera moda transitoria, el derecho no lo deja pasar. Pero cuando el pueblo quiere algo de verdad, señores, el derecho cede y se adapta. Porque el derecho es tributario de la voluntad del pueblo. La única razón por la cual las leyes nos obligan es porque están recibidas por el juicio del pueblo. Y por esto, cuando una ley el pueblo no la cumple, ha de considerarse derogada. ¿Y cómo habla el pueblo? Pues con hechos y con decisiones. Los hechos son evidentes, la consuetud, la costumbre. El poder de la costumbre, aunque sea contra el eje, presiona de tal manera que si es realmente popular, vale por sí misma, pero al cabo de un tiempo, la experiencia legislativa ha demostrado, al cabo de un tiempo deja de ser costumbre y pasa a ser ley. Kant nos decía que el derecho es aquella limitación de la libertad del hombre en la medida necesaria para que la libertad de uno sea compatible con la libertad de los demás. Lo que procura un mínimo de estabilidad es esta norma configurante superior, norma normarum, norma de normas, que es la Constitución. Tiene una parte edificante y otra parte de limitación con una voluntad legislativa, que es el asunto del pueblo, de dar estabilidad.